gusta mucho que esta charla forme parte de este programa de Parque Explora que se llama La ciencia en bicicleta. La bicicleta que todos la estamos entendiendo como una forma de pacificar nuestras ciudades y seguramente también no solamente las ciudades necesitan ser pacificadas, sino también la ciencia. Y es un poco a este tema, al tema de si la ciencia es muy rápida, de si el conocimiento va demasiado deprisa, de si necesitamos enlentecerlo y por qué necesitamos enlentecerlo y cuáles son las causas que están prodigando una proliferación de textos, de artículos, de conferencias, de presentaciones que están en la comunidad científica produciendo una especie de malestar del que su rumor comienza a ser bastante perceptible y cada día es más frecuente escuchar en los media académicos, yo soy uno de ellos, que lamentamos la deriva gerencialista a la que está siendo sometida la práctica de la ciencia en nuestros centros de investigación. Quiero comenzar contándoles una anécdota que ha adquirido una enorme relevancia en el mundo de la ciencia. Hay un investigador muy conocido, Stephen Green, que es un farmacólogo del Imperial College de Londres, era que en 2014, hace un par de años, decidió quitarse la vida porque había recibido una carta de las autoridades de la universidad conmilándolo y preguntándole las causas por las cuales su ritmo de productividad había decrecido de forma muy visible y eso ponía en riesgo la dirección del laboratorio que se le había encomendado, así como algunos de los proyectos de investigación a los que se había comprometido a dirigir. Y ahí nos hemos ido enterando de que, en términos generales, en muchas universidades del mundo, a los investigadores se les exige que cada año aporten a la financiación de su laboratorio una cantidad considerable de recursos. Se considera que un buen científico no es uno que hace buenas investigaciones e innovaciones en el campo de la ciencia, sino también un buen científico es alguien capaz de capturar recursos para financiar el trabajo que hace en el laboratorio. Así que este Stephen Green, antes de quitarse la vida, dejó una carta escrita para su mejor amigo, quien unos días después decidió hacerla pública. Y ahí nos enteramos que Stephen Green llevaba muchos años en la universidad, tenía un currículum impecable, jamás había defraudado a quienes le evaluaban y a pesar de sus 2 décadas de dedicación en exclusiva a la docencia y a la investigación, había recibido aquella carta que para él fue una especie de sentencia de muerte, fue después de tanta dedicación el reconocimiento, el descubrimiento de que él representaba muy poco para la empresa que le había contratado y que no era más que un trabajador, pero un trabajador sin derechos. Y esto es una de las partes principales del argumento que aquí voy a intentar desarrollar. ¿Por qué los científicos han aceptado una deriva que les convierte en una suerte de trabajadores que no tienen derechos, que pueden ser despedidos en cualquier momento y por causas tan peregrinas como la de que su productividad ha disminuido y que resultan entonces ser menos rentables de lo que la institución que les ha contratado espera de ellos? Y aquí lo voy a dejar. Todavía voy a agregar una cosa más. Cuando este amigo publica la carta, comienza a haber un rumor por toda la institución, el Imperial College, que como ustedes saben es una de las instituciones más prestigiosas del mundo en materia de producción de conocimiento científico, y hay también muchos compañeros que comienzan a quejarse de que también están recibiendo misivas, cartas en un tono amenazante, donde se les obliga, se les invita, se les presiona para que incrementen su productividad. Y nadie les está diciendo que publican poco, les están diciendo que capturan pocos recursos. De manera que la práctica del lobbying, que es algo que consideramos un derecho de los trabajadores al que de pronto nos hemos hecho conscientes y que queremos sostener, mantener para una vida laboral razonable, en el campo de la ciencia parecería que a nadie le preocupa, parecería que es normal que estas cosas sucedan.
Ya sé que no todos los científicos cuando reciben una carta así, por fortuna, no se suicidan. Ya sé que eso no ocurre. Pero créanme que estamos hablando de una comunidad que crecientemente está sintiendo esa presión y comienza a sentirse en un régimen de verdadero lobbying y de malestar. El argumento, lo que voy a contarles en esta tarde, primero voy a continuar esta presentación ofreciéndole algunos argumentos que le permitan ponerse en situación y comprender un poco mejor por qué creo yo que es importante dedicar un rato en una tarde de martes o de miércoles, el día que sea hoy, que no lo recuerdo bien, porque es bueno que le dediquemos un rato a reflexionar sobre eso, porque los científicos, la ciencia, nuestro país nos necesita que tomemos conciencia de este problema para intentar influir e intentar cambiar el curso de las cosas. A continuación voy a dedicar unos minutos, espero que unos 20, 25 minutos, a explicar algunos de los procesos de neoliberalización de la academia en todo el mundo, también en Colombia, y en algunos países nos llevan la delantera y ya nos llevan años en ese proceso. Y finalmente voy a hacerme la pregunta con ustedes de si otra ciencia es posible y cuáles son algunas de las respuestas que a mi juicio son más interesantes y conviene que tomamos en consideración para al final, tras una pequeñísima conclusión, pues invitarles a ustedes a que entre todos iniciemos un diálogo sobre lo que acaban de escuchar o cualquier otro asunto que les parezca pertinente y que esté conectado con alguno de los temas que voy a ir tratando esta tarde con ustedes. Cuando uno habla de la ciencia, una de las primeras cosas sobre las que yo quiero llamar su atención es la mezcla explosiva que se da en el proceso de producción de conocimiento entre dos procesos que son independientes pero que están entrando en resonancia, se retroalimentan el uno al otro y acaban produciendo también una especie de burbuja a la cual nos hemos hecho sensibles y de la que yo creo que conviene tomar conciencia. El primer asunto es el del reduccionismo científico. Decirle a un científico que es reduccionista es una forma de honrarlo, es una forma de reconocer que su manera de abordar los problemas es extremadamente interesante y eficiente. Es imposible imaginar la ciencia si no aceptamos que lo que le pedimos a los científicos es que sean capaces de reducir los fenómenos naturales a un conjunto de variables mínimo que pueda ser monitorizado, a partir del cual obtener los datos con los que luego construyen sus argumentos. Ser reduccionista, por tanto, es una característica sustantiva de la ciencia. Nadie puede usar la palabra reduccionista aplicada a los científicos como si fuera un insulto o mostrándoles una carencia. Quizá en otros ámbitos de la vida esa calificación es malsonante, pero no debería serlo en el caso de la ciencia. Un aspecto también clave en la gestión del conocimiento en nuestro mundo es el de la estandarización de las políticas. Quienes tienen que desarrollar políticas públicas se basan en datos normalmente procedentes de laboratorios de muy diferente origen, biológicos, sociológicos o del tipo que sean, en donde se intenta construir una política para todos. Una política para todos implica imaginar una especie de ciudadano abstracto, estándar, que representa un patrón al que todos responderíamos. Lo cierto es que sabemos que no es así. En la práctica todos somos distintos y cuando se hacen estándares, cuando se dice, por ejemplo, que es un aire respirable o que es un agua potable o que es un alimento que es saludable, estamos imaginando un ciudadano estándar, abstracto, para el cual determinadas dosis de contaminación, de tóxicos que respiramos, no representa para ellos un riesgo para su vida y probablemente tampoco para su salud a corto plazo. A largo plazo ya sabemos que las cosas son de otra manera. Pero siempre que generamos un estándar, estamos también produciendo una minoría. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta
porque desarrollar políticas públicas, en términos generales, implica también producir dolor. Dolor entre quienes no representan ese estándar medio al que más o menos los políticos se dirigen y que configuran en términos generales eso que llamamos las mayorías. El problema es que ambos procesos son extremadamente reduccionistas. Ambos problemas reducen lo complejo a algo que sea manejable, pero cuando se retroalimentan, cuando entran en resonancia positiva entre sí, pueden producir efectos extremadamente perversos. Este es un problema. El otro del que quiero, en esta parte más introductoria de mi charla, evocar en este momento, es este proceso de gerencialismo de la academia, donde, en términos generales, de ellas han apoderado un nuevo tipo de actor que antes tenía una presencia limitada y que ahora parece ser hegemónica, y que han construido los imaginarios de la universidad, los imaginarios del sistema educativo y de investigación, los han imaginado como un servicio que está entonces de alguna manera es gestionado como si fuera una empresa. Son actores que han traído prácticas, metodologías, conceptos, parámetros que vienen del mundo de la empresa para pensar el mundo de la universidad. Es como si ellos pensaran que el reto, el desafío que tiene la universidad de nuestro tiempo en este momento es convertir la experiencia profesional, que es eso que uno adquiere tras muchos años de trabajo, en contacto con problemas muy diversos, la mayor parte de los cuales son invisibles porque tienen que ver con dimensiones empáticas y afectivas de la relación entre nosotros, cosa que también ocurre entre los científicos. Hemos decidido que todo este proceso de parametrización de la vida académica lo que intenta medir y objetivar es lo que podríamos llamar una professional performance, la capacidad que tienen los académicos, los científicos, de alcanzar en determinadas prácticas que los gerentes han decidido imponernos, como si no hubiera manera de pensar las cosas de otra manera, han decidido imponernos como si fuera el objetivo de nuestra estancia en la universidad. Esta transformación de la experiencia profesional en una professional performance me parece que también es un fenómeno verdaderamente importante al que debemos dedicarle un tiempo. En la práctica, como ya he dicho al comienzo de mi charla, detectamos por todas partes un rumor en la academia, y si ustedes están en la universidad lo habrán escuchado más de una vez en el aula, y si no, con muy poco esfuerzo pueden detectarlo con solo googlear unos minutos, van a detectar la existencia de una angustia que fue la que llevó a Griffin al suicidio, que nos ha convertido a los académicos en una comunidad de afectados, en una comunidad de personas que nos sentimos agredidos, que nos sentimos mal comprendidos, que nadie parece querer escuchar lo que queremos decir. Y lo que queremos decir tiene que ver con la necesidad, a nuestro juicio, de recuperar una forma de vida académica que está perdiéndose de forma acelerada. Y es así como termino esta parte introductoria, meramente introductoria, para ahora comenzar a esbozar estos 5 procesos convergentes que se retroalimentan entre sí y que yo he caracterizado como proceso de neoliberalización de la academia. El primer punto que me parece importante compartir con ustedes es el de esta convicción que yo tengo y que tenemos los académicos de que la ciencia, lejos de lo que dicen los gerentes que están todo el tiempo midiendo nuestra eficacia, nuestro impacto, dicen, en la comunidad académica, es una práctica que pertenece principalmente a la cultura oral. Ellos creen que el trabajo de un académico puede ser reducido a sus publicaciones, como si fuera una cultura literaria. Yo voy a sostener aquí que es una cultura oral, principalmente, no exclusivamente.
Y lo voy a usar con dos argumentos principales. El primero, hay un estudio muy reconocido que uno puede tener acceso a él, a poco que se interese por conocer los datos precisos, que muestra, midiendo el número de citas que han recibido los papers en todas las ciencias entre 1950 y tantos y nuestro tiempo, y nuestros días, muestra que el 45% de todos los papers publicados no han sido nunca citados. Y que de ese 55% que sí ha sido citado, hay un 60% que solo ha sido citado una vez. Si uno pone atención a esas cifras que son verdaderamente fuertes, representativas, impactantes, para mí fueron impactantes la primera vez que las leí, entonces uno no tiene más remedio que hacerse la pregunta de para qué sirve ese trabajo que se hace y que sin embargo nadie lo cita y por tanto nadie reconoce tener una deuda con aquello. Uno podría decir que es que no los lee nadie, que nos dedicamos tanto tiempo a publicar que no tenemos tiempo de leer, pero eso no sería correcto. Como también sería incorrecto decir que todo lo que nadie cita es que es ciencia de poca calidad o es ciencia que no tiene ningún valor, ciencia que no sirve para nada. Tampoco sería correcta esa interpretación, porque en cierto modo lo que tenemos que acabar por reconocer es que la ciencia es una práctica que es de carácter colectivo, en donde unos autores están influyéndose a otros. Es un proceso de creación cooperativo, colectivo, pero que sin embargo el sistema en el que vivimos nos ha obligado a atribuirle todo el mérito al primer firmante de un artículo o todo el mérito al artículo que recibe más citas sin tomar en cuenta la enorme cantidad de tiempo que dedican los científicos a participar en seminarios, a venir a eventos de esta naturaleza, a dirigir tesis doctorales, a dar clase, a hacer tutorías, a participar en jurados, a evaluar proyectos. Una enorme cantidad de tiempo. No sé cuántos de ustedes serán académicos, pero les prometo que no les miento si les digo que cada día todas ese otro conjunto de actividades consumen porcentajes crecientes de nuestro tiempo, lo cual nos obliga en muchos casos a hacer jornadas laborales que firmamos por 7 horas diarias u 8 horas diarias, y en la práctica conozco pocos científicos que quieran estar en la competición que no trabajen entre 10 y 12 horas diarias. Así que, por los dos argumentos, porque el índice de citación no mide y no otorga el reconocimiento que en la práctica sí mereceríamos, y por el otro lado, por el hecho de que todo esto de la ciencia es posible por la enorme cantidad de tiempo que dedicamos a escucharnos unos a otros y participar en ese tipo de eventos que son de naturaleza oral, quiero entonces sostener, invitarles a que compartan conmigo la tesis de que la ciencia, lejos de ser una cultura escrita, literaria, es una cultura oral. El segundo argumento que traigo para ustedes es un informe de un impacto extraordinario que se llama The Metric Tide, la marea de las métricas, que es un esfuerzo que ha hecho la comunidad británica e inglesa para dar una respuesta al rumor que hay en la academia acerca de si quienes nos juzgan, si quienes nos evalúan, están haciendo correctamente su trabajo. Todo esto nació a partir del suicidio de Griffith, que muchos académicos se lamentaron del desdén con el que eran tratados por sus empleadores, como si simplemente fueran trabajadores, pero trabajadores sin derechos. Entonces se nombró una comisión en la que participó gente extremadamente relevante del mundo de la academia y también del mundo de la empresa privada, pero todos ellos gentes con mucha experiencia en la gestión, en la administración de recursos públicos. Y el documento que producen, el report, el informe que produce, está dividido en 2 volúmenes, cada uno de un grosor de este volumen, de este tamaño. Y el primero está dedicado a hacer una revisión de toda la literatura que hemos producido en las 3 últimas décadas acerca de este problema de cómo medir el impacto o el valor
de la ciencia en nuestro mundo, el que aporta cada quien. Y llevamos 2 décadas haciéndonos esta pregunta, quejándonos de que los procedimientos que se emplean no son suficientemente compasivos ni que tampoco tienen voluntad de comprender bien lo que está pasando. Y el segundo volumen es un volumen que es el resultado y un testimonio de las reuniones que ha mantenido esta comisión para formarse un criterio, una opinión sobre el problema que estamos tratando. Y el informe llega a 2 conclusiones que son verdaderamente sorprendentes. La primera conclusión a la que invitan los redactores del informe a los gestores es que la evaluación debe ser contextual. Es decir, que no podemos juzgar a los otros sin considerar cuáles son las circunstancias personales en las que se ha desenvuelto la vida de esos investigadores. Hay gente que se pone enferma, hay gente que se queda embarazada, hay gente que tiene conflictos personales importantes. Es imposible evaluar a nadie. No queremos vivir en un mundo donde somos evaluados sin que se tomen en cuenta las circunstancias personales en las que nos ha tocado vivir ese año por el cual estamos siendo evaluados. Pero es que la segunda conclusión a la que llega este informe es que no se puede evaluar sin leer aquello que se quiere evaluar. Los científicos, cuando publicamos textos, lo que esperamos es que al otro lado haya lectores que después de haber leído digan me gusta o me disgusta. Esto me ha parecido interesante o aquello me parece más superficial, o lo considero erróneo o lo considero desenfocado. Pero las prácticas de evaluación que han creado en la academia para saber quiénes son los científicos que merecen más reconocimiento y, en consecuencia, más recursos o más ayudantes o más protagonismo en la vida de la institución, no tienen en cuenta la lectura. No se lee nada, simplemente se mide el número de citaciones que han tenido los papers que han publicado. Y esto verdaderamente, a mi juicio, es un atropello porque de alguna manera no toma en cuenta lo que consideramos sustancial en lo que es la vida profesional de una persona. Así que todo esto se hace así porque las universidades están embarcadas en este proceso de participación en ligas que las jerarquizan a nivel nacional e internacional y que dependiendo de la posición en la que estás, así también pueden ellos vender la imagen de que son buenas o malas y atraer más o menos alumnos o atraer más o menos recursos privados y públicos para la financiación de los proyectos que tienen en marcha. De esta manera, las universidades, sin darse cuenta, lentamente, poco a poco, de forma imperceptible, pero todo en la última década, quizás las últimas 2 décadas, se están convirtiendo en marcas. Los alumnos son tratados como si fueran consumidores, los profes son competidores porque tienen más recursos los que tienen más impacto y tienen más impacto los que son más citados y entonces entre ellos la colaboración supone admitir el riesgo de que alguien te copie, de que alguien tome una idea tuya y la publique antes que tú y de alguna manera se está estimulando un régimen de competición antes que de colaboración. La investigación misma sobre todo es interesante y es felicitada cuando adopta la forma de patente y adopta la forma de un recurso que puede ser patentado e introducido al mercado. Y de alguna manera el conocimiento en su totalidad está transitando en un proceso vertiginoso de conversión en información. Y cuando todo el conocimiento se transforma en información, estamos haciendo algo que tiene unas consecuencias de alguna manera irreversibles y dramáticas sobre el conocimiento, y es que estamos ignorando por completo la enorme cantidad de trabajo afectivo, la enorme cantidad de trabajo empático, la enorme cantidad de trabajo tácito que es imprescindible para que una comunidad de personas, una comunidad de cuerpos en relación entre sí puedan producir algo que al final se transforme en un paper.
La producción de un paper, la producción de trabajo en laboratorio, como la de cualquier otro trabajo que se hace de forma colaborativa, implica al cuerpo. Y cuando el cuerpo está implicado, resultan ser importantes todas las dimensiones afectivas, todas las dimensiones empáticas. Y todo eso desaparece en la empresa de la ciencia. Todo el que está cuidando esas dimensiones cruciales, sustantivas de la vida en la academia, desaparecen. Y esto me parece que tiene una gravedad extraordinaria y que también debemos ser conscientes de ella. El tercer aspecto del que quería hablarles es Slow Professor. Hay un movimiento creciente, grande, en el mundo que reivindica al profesor como un maestro, un poco como éramos antes. Cuando éramos antes de que se nos obligara a un exceso de carga docente, como éramos antes cuando todavía teníamos libertad de cátedra, algo que costó a nuestros padres, a nuestros abuelos, una enorme cantidad de sacrificio y de lucha para lograr que el profe en su aula fuera quien decidiera cuáles son los contenidos que debían ser explorados en común o difundidos. Hoy, en la medida en la que la educación, el trabajo del profesor ha sido descompuesto en tareas y cada una de esas tareas puede ser evaluada y se le puede asignar una cifra, de alguna manera los profesores han dejado de estar preocupados por la construcción, por ejemplo, de un mundo más habitable, de un mundo más justo, de un mundo más solidario, menos asimétrico, para entregarse a la tarea de conseguir una buena puntuación de parte de sus alumnos en la asignación de las tareas que el plan docente general de la universidad les ha asignado. Todo el mundo quiere tener una buena performance. Si todavía no ocurre en todas las universidades colombianas, seguro que en algunas privadas ya comienza esto a hablarse y a estar presente. De manera que estamos también renunciando a todo esto que nos parecía imprescindible en la universidad, que era la libertad de cátedra. De alguna manera, por estos mecanismos insidiosos, gerencialistas, de gestión de la calidad de nuestro trabajo, estamos renunciando a conquistas que creíamos adquiridas para siempre y que se están esfumando delante de nuestros ojos. Y eso es lo que explica el malestar que hay en la academia. A veces no sabemos ponerle palabras, pero estoy hablando de procesos reales y no imaginarios. El cuarto proceso que tiene que ver con esto que estamos hablando es lo que se llama la crisis de la replicación. Los argumentos científicos se basan en experimentos de laboratorio que deben cumplir una condición para que creamos en ellos. Tienen que cumplir la condición de ser replicables. Decimos que un experimento es bueno cuando en cualquier otro lugar del mundo puede uno replicar aquello y obtener los mismos resultados. Los resultados no se basan en la habilidad del científico que los produce, sino en la calidad de las prácticas metodológicas puestas en marcha. De manera que un experimento que no sea replicable en realidad no produce conocimiento. Puede ser costoso, puede producir paper, puede hacer muchas cosas, cumplir muchas funciones en nuestro mundo. Pero lo que nos han enseñado en la escuela, lo que hemos aprendido, es que si no es replicable, no es científico. Bueno, el año pasado, en 2016, aparecieron en muchos espacios muy relevantes para la ciencia, en particular Nature, algunos artículos que afirman que cuanto mínimo el 70% de todos los experimentos científicos publicados en las 10 mejores revistas de biología del mundo no son replicables. Así que quiero llegar al final de mi charla dedicando unos minutos a hablar de si otro mundo es posible. Y quiero comenzar, como también esta parte, con otro ejemplo, con otro caso, con otra anécdota que ha tenido una gran relevancia. Una chica, Bárbara Van Dyck, se le ocurrió nada más y nada menos, hace un par de años, publicar un texto en el que se declara contraria a los organismos genéticamente modificados.
Es una cosa que hasta ahora uno podía estar o no de acuerdo con eso. Uno puede pensar que los OGM son buenos, malos o regulares, pero la novedad que tiene este caso es que se reúne el claustro de la Universidad de Lovaina y le prohíbe hacer expresión pública de sus opiniones. Ella responde que ella tiene libertad de cátedra, que los argumentos con los que ha construido su opinión se basan en trabajos de laboratorio y que nadie tiene derecho a sellarle la boca, a prohibirle hablar en el espacio público. Todo esto va produciendo un malestar en la universidad y hasta incluso se reúne el claustro de la universidad, quien hace una declaración pública en la que la mayoría del claustro dice que los organismos genéticamente modificados no representan ningún mal para el mundo en el que vivimos, sino que son la respuesta para muchos de los problemas que tiene. Y aun cuando estemos de acuerdo nosotros con esa opinión del claustro, la pregunta que les invito a que se hagan es si un claustro puede impedirle a un científico expresar su propio punto de vista. Si los científicos podemos ser tratados como empleados de una empresa en la que el jefe nos puede ordenar que nos callemos, porque estamos degradando la marca de la universidad y eso pone en peligro los recursos que recibimos de las empresas que nos ayudan a hacer la investigación. Por supuesto, podría estar hablando mucho más, pero lo dejo ahí porque me parece que ya ustedes saben por dónde voy y creo que entienden muy bien el argumento que estoy intentando construir. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Castoriadis, que hace casi 25 años, antes de que todos estos problemas fueran tan obvios, tan evidentes, antes de que fuéramos víctimas de esta nueva cultura que se ha apoderado de la universidad, propuso la política, la práctica, él le llamó mettre la science en culture, poner a los científicos como gente culta, no solamente como gente sabia. Porque, volviendo sobre el ejemplo de los OGM, de los organismos genéticamente modificados, cuando un científico sale a la palestra pública, en las cámaras, y dice que los organismos genéticamente modificados son la respuesta para los problemas del hambre en el mundo, que es uno de los argumentos que suelen utilizar, ninguno se hace preguntas acerca de cuál es la causa de la pobreza. ¿Por qué hay pobreza en el mundo? Quieren arreglar la pobreza introduciendo nuevas mercancías para hacer ricos a no se sabe cuántas empresas, pero ninguno se toma la molestia de intentar comprender cuál es el problema de la pobreza y si es los organismos genéticamente modificados la respuesta que el mundo necesita. Así que hay un problema con que los científicos acepten este otro nuevo tipo de preguntas que expone sus saberes en un régimen nuevo de incertidumbre. Desde luego, comencé mi charla diciendo que el reduccionismo científico era una de las grandes virtudes de la ciencia. La ciencia debe su enorme eficacia como proyecto cultural, como proyecto político, al hecho de ser capaces de reducir los problemas. Pero el asunto es si en este momento en el que vivimos, si delante de los problemas que se nos vienen encima, podemos seguir aceptando que cada científico trabaje en su propia especialidad, cada uno en su propio nicho cognitivo, sin hacerse las preguntas que nuestro mundo necesita responder. Así que esto todo es lo que a mí me conduce a la propuesta de Slow Science, que es un movimiento del que ya formamos parte muchos científicos por todo el mundo, y yo les invito a que consideren la posibilidad de sumarse a este movimiento que se va expandiendo por todas las universidades y países del mundo, en el que nos hacemos la pregunta de si no deberíamos ser más capaces de aceptar dosis mayores de complejidad y dosis mayores de incertidumbre en el trabajo que hacemos y exigirle a nuestros administradores que comiencen a plantearse el problema de la gestión del conocimiento a partir de otros patrones. Cuando digo slow, no estoy
expresando ninguna nostalgia por un mundo que se nos haya ido y que era mejor y que ahora ya queremos otra vez recuperar. No estoy hablando que queremos los científicos vivir en una zona de confort donde por 4 cositas nos pagan bien y no tenemos complejidad. Justo es lo contrario. Lo que me gustaría invitarles a considerar es la posibilidad de que la ciencia se ponga al servicio no de las grandes corporaciones, o si quieres lo digo de una manera algo menos fuerte, al servicio de valores que son literalmente los mismos que operan como cultura empresarial en las grandes corporaciones del mundo, y que asumamos que tenemos que hacernos cargo de los problemas que tiene nuestra sociedad, de los problemas que tiene nuestra ciudad, de los problemas que tienen nuestros vecinos. Y eso implica que estemos menos preocupados por el impacto y que estemos más decididos a escuchar cuáles son esos problemas, que aceptemos la posibilidad de que las preguntas para las que tenemos que construir una respuesta son preguntas que tenemos que construir, que coproducir con las gentes que están concernidas, que están afectados por los conflictos a los que queremos hacer frente. Y todo esto, obviamente, va a introducir unos niveles de incertidumbre nuevos en la práctica académica. Unos niveles de incertidumbre porque nunca vamos a poder seguir exigiendo más velocidad al conocimiento, más paper, más recursos, más tesis, más departamentos, sino que, por el contrario, tendremos que introducir una nueva cultura en la que la práctica principal sea la de escuchar a los concernidos. Y esto va a exigir un esfuerzo de desaprender. Propongo como objetivo en este programa de Slow Science del que le estoy hablando, primero, renunciar, resistir los imaginarios neoliberales que se nos han introducido en la academia. Segundo, aprender a escuchar, y escuchar lleva tiempo, no es una cosa que uno pueda liquidar en 2 minutos, porque la gente que tiene problemas con frecuencia conoce muy bien qué es lo que le pasa, pero no tiene palabras para expresarlo. Escuchar requiere nuevas habilidades, nuevas capacidades. La más importante de todas es desaprender, es renunciar a los patrones ya estandarizados, esos patrones que son el resultado de estos éxitos reduccionistas de la ciencia, para ponerse en disposición de poder escuchar. Y ya solo 2 minutos y ya termino. Cuando leemos por parte de la mayor parte de los líderes políticos este asunto de que la ciencia es la respuesta a los problemas y que necesitamos más ciencia y apoyar la academia, yo no les quito la razón, se la doy con entusiasmo, pero me gustaría que nos planteáramos cuál es el tipo de ciencia que queremos, cómo queremos que sean nuestras instituciones y también cómo nos gustaría que fuera la gobernanza de esas instituciones. Y de alguna manera, el problema que les he construido, que les he compartido con ustedes, no es sino una invitación a animarles a que nos decidamos a pensar que otro mundo es posible en el contexto de la universidad, en el contexto de la ciencia. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Doctor Lafuente, pues primero quiero darle las gracias porque la radiografía y la cartografía que usted hace sobre los problemas contemporáneos de la ciencia me parece completamente impecable y de una agudeza en extremo. Se lo digo porque tengo la fortuna de ser académico, investigador y coordinador de una revista científica en arquitectura y diseño. Y cuando lo estaba escuchando usted y analizando el trabajo de mis compañeros y el mío, me parece que todos los males de los cuales usted habló y que le acontecen en su contexto por efectos de la misma globalización nos llega a nosotros. Entonces, por eso pienso que su visión es muy aguda. Usted hace todo un panorama, muestra una serie de problemas, pero creo que faltó uno. Y no sé si faltó porque en su contexto europeo
ese elemento no sea conflictivo y sí lo sea en nuestro contexto colombiano. Le voy a dar el panorama. Publindex es la entidad del gobierno nuestro que pertenece a Colciencias, es la entidad que clasifica las revistas científicas en Colombia a partir de unos estándares. Hace un año, según Publindex, existía en Colombia 544 revistas científicas de muchas áreas: ingeniería, medicina, ciencias humanas y sociales, artes, diseño, etcétera, etcétera. La determinación para este año de Publindex, también en un asunto de recorte presupuestal, etcétera, etcétera, pero también de llevar a la academia colombiana a que alcanzar unos niveles y unos estándares internacionales, decide cambiar su ranking para clasificar las revistas. Entonces nos dice a todas las revistas de Colombia que a partir de este año va a asimilar los mismos rankings internacional, ¿cierto? Publindex creía que a partir de estos rankings, de las 544 revistas que existían en Colombia, solamente 114 iban a tener ese nivel. Es decir, que se iba a perder la cuarta parte, ¿cierto?, de la producción científica en Colombia, y aún así dijo, vamos a hacerlo. Hicieron ya la evaluación salió la semana pasada, y tengo entendido, aquí puede que me equivoque en la cifra, que solamente 75, 80 revistas alcanzaron el nivel. Es decir, que pasamos de 544 revistas clasificadas como científicas en los estándares C, B, A, A1, pasamos de 544 a 70, 80, ¿cierto? Una de las explicaciones que daba Publindex, con la cual yo estoy en cierta medida de acuerdo, aunque yo con Publindex tomo distancia prudente y crítica, pero una de las razones que argumentaba Publindex era que muchas de las disciplinas y de las revistas no tenían la competencia científica, pero que aún así, por el afán de figurar, por el afán de tener una categoría científica, se habían embarcado en el proyecto de pedir el aval científico. Entonces, una revista científica implica un modelo, ¿cierto?, auspiciado por la ciencia, pero una revista en artes que tiene un proceso creativo completamente diferente al de la ciencia, creyó que podía asimilar este modelo y se metió en el cuento de supuestamente rankear su revista bajo esa perspectiva. Durante mucho tiempo Publindex le dio el aval, pero ya con esta nueva estandarización lo perdió. Yo conozco el caso incluso de una universidad que tenía 15 revistas científicas y quedó en cero, quedó sin una sola revista científica. La pregunta que yo le estoy haciendo es, en su contexto, porque ese punto ese punto problemático usted no lo trató, yo no sé si en su contexto pasa que muchos saberes que no tienen por qué tener esa lógica científica, porque además esa es su particularidad, muchos saberes, las ciencias humanas, la filosofía, la literatura, el arte, el diseño, la arquitectura, por el afán de figurar, por el afán de rankearse, y bueno, en el caso europeo por el afán de tener recursos, muchas revistas o muchas de las comunidades académicas se han intentado asimilar ese modelo, y ahí también usted ha visto que hay dificultades, o eso en su contexto no pasa y es un asunto enteramente local. Muchas gracias, y qué pena haberme extendido tanto en el contexto. No, muchas gracias por sus palabras amables. Sí, pasa por completo lo mismo, es el mismo fenómeno. O sea, en realidad lo que estamos es asistiendo al despliegue de la cultura, lo que se llama el New Public Management, que ya no es tan new, porque lleva ya 3 décadas campeando por todas las políticas públicas y la gestión de todas las políticas públicas, y ahora le toca de lleno padecerlo a la universidad. Y el problema es que lo que significa producir estándares es que los estándares son insensibles a las diferencias. Para un burócrata, para un gerente, lo que más le molesta en el mundo es que la gente quiera ser distinta, quiera ser diversa, quiera tener proyectos propios, quiera tomar en cuenta variables
conductas que no caben en su modelo, que no caben en su patrón. Y lo mismo pasa para las revistas que vienen de estos otros mundos que son difícilmente parametrizables, ¿no? Ahora esta deriva nueva de las humanidades digitales estaría siendo, a mi juicio, ya sé que es polémico este punto, pero no estaría mal que si hay más gente de humanidades quisiera que lo discutiéramos, es nuevamente también cómo es la invasión de la cultura del diseño, del design thinking, que se entromete en las prácticas de las humanidades tradicionales de nuestro tiempo, tratando de convertir a las humanidades en humanidades aplicadas, o dicho de otra manera, en un instrumento más para la producción de contenidos, como si fueran una industria de contenidos al servicio principalmente, aunque no exclusivamente, de las industrias del ocio, de las industrias del turismo, ¿no? Yo creo que es muy pertinente su apreciación y muy necesaria, porque justo como no saben cómo tratar las humanidades, porque ni siquiera es probable que sean buenos lectores, que sean buenos consumidores de productos sofisticados culturales, pues no saben cómo pensarlas. Y como no saben cómo pensarlas, pues nos aplican patrones que valen para la bioquímica a problemas que tienen una naturaleza por completo distinta y para la que no sabemos generar un criterio. Entonces aquí tenemos dos problemas. Uno es que nosotros deberíamos ser capaces de proponer nuevos valores, nuevas variables con las que nos gustaría ser medidos, y ya no digo solamente gente de las humanidades, también pienso que de otros campos del saber podríamos inventar otras maneras distintas de ser evaluados. De hecho, hay muchos proyectos que se llaman altmetric, métricas alternativas, que están intentando incluir en la cesta de valores prácticas que hasta ahora eran ignoradas, ¿no? Y yo creo que eso es muy pertinente. Y luego está el otro problema, el problema de cómo explicarles a quienes tienen estas obligaciones de naturaleza, de gestión, cómo explicarles que lo diferente debe ser tratado de forma distinta, de forma diferente, y no con el mismo patrón. Cómo invitarles a pensar que el mundo es más complejo de como ellos lo quieren imaginar. Y siendo más complejo de como ellos lo quieren imaginar, por eso introduje esta noción de que más que describir cómo es las capacidades científicas de un departamento, de una facultad, lo que están es prescribiendo cómo quieren que sean. Pero al prescribir cómo quieren que sean, no están tomando la singularidad, ¿no? No sé si con esto respondo, pero en fin. Muy buenas tardes. Digamos que mi labor como comunicadora científica y precisamente en el campo de la educación me ha permitido ver que precisamente en Medellín y en la región se está empezando a dar una desmovilización de la ciencia. Y me atrevo a decir esto porque es horrible el asunto también de generalizar. Me ha tocado trabajar junto a científicos que también ya están cansados precisamente del asunto de las publicaciones, ¿cierto? De trabajar solamente en un laboratorio y ya trascienden los escenarios. Trascienden los escenarios es que se vinculan con las instituciones, se vinculan con las empresas. Entonces, a mi consideración, creo que sí es posible pensar en este asunto de que los científicos pueden trabajar, pero en la medida que sea posible con otros actores, en la medida que se piense más en dejar ese concepto de reduccionismo y pensar más en un asunto de pensamiento complejo o sistémico, ¿cierto?, en el cual otros actores se vinculen. ¿Cree usted posible que esa innovación se esté dando, digamos, como toda revolución? Se tarda, pero ¿cree que es posible que eso se vaya dando o que se esté dando en este momento? Yo creo que ya somos muchos los que de una u otra manera estamos accediendo a la convicción de que las cosas deben cambiar, deben comenzar a ser de otra forma, ¿no? Y también somos muchos los que empezamos a estar convencidos de que nuestro mundo no necesita otra demostración, sino que necesita una mejor conversación, organizar las formas de aprender a vivir juntos. Y esto
implica no solo a los científicos, a los políticos, a nosotros mismos, que tenemos que aprender a hacer el esfuerzo de escucharnos. Hay una autora que yo admiro mucho, que se llama Isabel Stengers, que ha dedicado su vida prácticamente a una obra en varios volúmenes que se llama Las guerras de la ciencia. Y en esa obra gigantesca se dedica a describir procesos en los que los científicos, por uno u otro motivo, han intentado convencer a la gente de que lo que debe hacer es callarse, porque sus puntos de vista pertenecen al reino de la opinión y en la opinión todo vale, mientras que los científicos serían los únicos que hablan con propiedad, los únicos que tienen derecho a tomar la palabra en el espacio público, los únicos que basan sus afirmaciones en evidencias. Y hasta ahora estábamos medio convencidos que protegiendo mejor el sistema educativo, que promoviendo más espacios como Parque Explora y otras formas de museos de ciencia, pues que todo esto poco a poco acabaríamos interesando a la gente en la ciencia y logrando que esta escisión de la que habla Isabel Stenger entre ciencia o conocimiento científico y lo otro, el terreno de la opinión, lo que son asuntos de opinión, opinables, pues que iban a reducirse esa distancia. Pero con el tiempo vemos que eso no avanza a la velocidad suficiente. Y esto de que la ciencia es la única crítica que necesita nuestra sociedad, que es un argumento construido durante la Ilustración, donde los ilustrados de entonces se imaginaron a sí mismos como los únicos capaces de aportar alguna evidencia para suprimir o para superar la cultura de los prejuicios, la cultura de las tradiciones, cosas que veníamos aceptando como un legado incuestionable de que los científicos mediante experimentos comenzaron a ver que todo eso se desplomaba, se derrumbaba a la velocidad de la luz. Lo que dice Isabel Stenger, y yo comparto en gran medida, no sé si completamente, es que los científicos tienen que renunciar a esa arrogancia de considerarse dueños de la verdad. Y tienen que hacerlo de una manera en la que también se nieguen a ser quienes asesoran a los políticos como si ellos pudieran construir políticas basadas en la evidencia escuchando solo el criterio experto. Por muchos motivos. Uno de ellos es que con frecuencia no sabemos los expertos si están trabajando al servicio del bien común o al servicio de alguna gran corporación, no lo sabemos. Y como es difícil saberlo, hay que mantener viva la sospecha de que tal vez su criterio esté sesgado, esté interesado y debe ser contrastado. Pero es que, aunque todos los expertos del planeta Tierra tuvieran el corazón limpio y ninguno de ellos jamás hubiera trabajado al servicio de ningún interés partidario, económico, ideológico, religioso, cosa que es difícil de probar, aún así, los conflictos que tiene nuestro mundo no los vamos a arreglar a fuerza de experimentos. Entre otras cosas porque ni siquiera son replicables. Los vamos a arreglar si somos capaces de construir espacios donde podamos escucharnos unos a otros y aprender a vivir juntos. Y entonces nuestro mundo está demandando soluciones más políticas que técnicas. Y yo creo esa es la dirección en la que deberíamos empezar a pensar, con la ayuda de los expertos, claro, y de todos los demás que quieran participar, pero sin su hegemonía.